yo quisiera que ustedes conocieran a alguien al que yo hago muchas referencias cuando alguien me entrevista o cuando tengo conversaciones con amigos que se dedican al hobby de los peces discos o no discos. Es una persona que es cubano, en este momento vive en Cuba y cariñosamente todos le llamamos Cuco Pececito. Es una gente muy sencilla, una gente fácil de llegar, muy modesta y con un conocimiento increíble sobre la cría de peces y no solo de discos, sino de muchos peces. En peces discos lleva nada más que 50 y tantos años. Es iniciador de los criadores de peces en Cuba. Vamos a su casa a visitarlo y a conversar con él. Dale. Bueno, aquí vemos la casa de mi amigo Orlando Prieto, más conocido como Cuco Pececito. Fue aquí donde por primera vez vi a ese maravilloso pez disco y quedé bien impresionado. Hola Cuco. Bueno Cuco, ¿cómo fue que tú empezaste en este tema de los peces disco? ¿Cómo fue todo el comienzo tuyo? Desde aproximadamente los 5 o 6 años más o menos. Como todos los niños, ¿no? Alguna pecerita que la vendían en el Tencent. Bueno Cuco, entonces, ¿cómo entra el pez disco en Cuba? Sergio Acosta, que tenía el Winchester Aquarium en el año 57. Y después importó unos discos que sí los vendía más caros todavía, discos marrones, que era el que se conocía en aquel momento. Igual otro importador era Pepito Rodas, José Rodas, del Acuario del Vedado, que él traía era el representante del Acuario Paramount de Estados Unidos. Y él trajo muchos animales de exhibición, inclusive trajo una piraña, trajo unos payasitos por primera vez en Cuba, un pez león que también lo vi allá por primera vez, yo era un niño. Bueno Cuco, ¿y cómo tú tienes tus primeros discos? Bien, en el año 69, sí, no, a ver, en el año 70, el entonces embajador de Japón en Cuba regaló para el entonces Ministerio de la Pesca, creo que fueron 6 ejemplares de discos marrones. Y los echaron en unos tanques grandes, con muchos equinodoros, o sea, lo que nosotros decimos amazonas. Ahí crecieron de lo mejor. Hicieron algunos intentos, pero nunca hubo éxito. Un buen día empezaron a caer unos aguaceros brutales y parece que el agua se suavizó mucho porque llovió durante muchos días, que había un mal tiempo. Y un buen día se fijan que en un tanque había una pareja con los pichones, con las crías nadando alrededor del cuerpo. Entonces al momento lo sacaron y lo pusieron en una pecera aparte. Y un criador amigo mío que estaba ahí, cogió unos pocos ejemplares y me los trajo enseguida, chiquiticos, no tendrían más del tamaño de un centavo, porque él sabía que se iban a perder efectivamente, los demás se perdieron. De ahí yo logré sacar 4 discos. Increíblemente fueron dos machos y 2 hembras. Uno de ellos fue una pareja excelente, los otros, pero bueno, entonces sí tuve que empezarme a documentar algo de los discos. Yo había estudiado alemán porque precisamente la mayoría de los libros de peces de calidad estaban en alemán y no estaban traducidos en aquella época ni al inglés tan siquiera. Hice relaciones por escrito con criadores alemanes. Me mandaron algunos libros que están ahí, fotografiados por ellos y eso, y entonces me interesé por los tratamientos de las aguas, cosas que me permitieron criar las tetras neón que no se habían criado aquí, una serie de tetras que anteriormente no se habían criado,
Y mientras tanto los discos iban creciendo. Otra cosa, el alimento que yo le daba era Tubifex, que está contraindicado. Pero bueno, crecieron con eso. Y le preparé el agua, con agua de lluvia, porque en aquel momento yo no tenía equipo de tratamiento de agua, que después hice uno, de un deionizador. Yo trabajaba en la empresa de peces, de la administración, entonces Administración Metropolitana de La Habana, pero siempre yo tuve la precaución, esos peces no se vendieron. Se le dio a algún criador que total fue perder el tiempo, pero bueno, algunas amistades mías también le di a algunos para que no se perdieran, más lo que yo tenía aquí. Y sí se pudieron reproducir en pequeñas cantidades, porque yo no tenía conocimiento para eso. Entonces después me enseñaron a los criadores extranjeros, alemanes, de que la lombriz estaba contraindicada totalmente para ellos, el Tubifex. Entonces, cómo hacer pastas de corazón, de cereal, con cereales y todas esas cosas. Debido a la amistad con esos criadores que inclusive visitaron Cuba y me trajeron libros y especies nuevas de peces. Tengo el caso, por ejemplo, los primeros discos turquesa que yo tuve me los trajeron de Hungría, Sándor Zielinski, que era el presidente de la Asociación de Acuaristas de allá y además uno de los mejores criadores europeos en aquel momento. Él me trajo unos discos turquesas que se malograron porque vinieron en malas condiciones. Yo fui invitado por ellos a visitar Alemania, Checoslovaquia y Hungría. Allá pude contactar con los criadores, los grandes criadores de diferentes especies que me interesaban, además de los discos, que era lo que yo más puntualizaba, que era lo que más me interesaba a mí. Y fue donde vi por primera vez en Checoslovaquia, en Praga, vi precisamente un sinfisón disco de este tamaño, así enorme, parecía un plato. Yo no había, pero un solo ejemplar que tenía él. Y ahí me regalaron algunos discos que después se trajeron para Cuba junto con otros peces, y entonces la empresa me pidió que se lo dividieran en algunos criadores que prácticamente se perdieron, pero bueno, mantuve criando siempre un grupo de discos. No esas grandes cantidades, pero se mantuvo criando una cantidad de discos aceptable. O sea, ya se veía el disco en los acuarios, pero ya yo estaba en ese momento, trabajaba con la empresa como especialista principal. Ya no estaba como criador como tal de dentro de la empresa, sino como especialista. Cuco, ¿y cómo es que regresa otra vez el disco turquesa a Cuba? En el año 96 yo tuve 11 meses hasta finales de enero del 97 en Venezuela, trabajando no en un criadero, ahí capturaban los peces para exportación, pero bueno, tenía muchos problemas con las enfermedades y me solicitaron aquí a la empresa mía para que yo estuviera allá para mejorarle. Se mejoró bastante el problema de esos animales de captura. Y allá tuve la oportunidad de conocer un alemán que le había comprado directamente en aquel momento a Jack Wiley unos discos turquesas preciosos. Él ya había obtenido crías, me decía, sí, pero yo no lo puedo vender al mismo precio que Jack Wiley porque son hijos de Jack Wiley, de los de Jack Wiley, pero ya no son criados por él. Y me regaló unos cuantos ejemplares, hijos de esos discos, que se criaron sin ningún problema aquí. Ahí fue cuando ya el disco turquesa se fijó aquí en Cuba definitivamente. Ahí vi cómo él preparaba el alimento también, le hice algunas variaciones a la comida, hicimos muy buena amistad. Y él me explicó muchas cosas ya iguales. Después tuve oportunidad, cuando fui a Estados Unidos, conocer personalmente a Gabriel, que ya llevaba muchos años criando los discos yaguales. Ya él era un hombre muy mayor, y entonces Gabriel, una persona maravillosa. Resultó ser que hicimos una gran amistad y tenemos una gran amistad. Él siempre presto a colaborar, ayuda a todo el mundo que le pregunta, él no tiene secreto. Y le extiende una mano a todo el que le gusta el acuarismo y especialmente los discos. De verdad que es un amigo excelente. Tengo inclusive la suerte de tener, que me lo regaló Gabriel, uno de los últimos certificados que firmó Jack Wiley
Cuando él vendía discos, iban con un certificado donde garantizaban la calidad de esos animales que habían sido criados por él. Cuco, explícame cómo es que tú resolviste el problema del agua para tener mejor calidad en la reproducción de las nuevas crías. Para hablar de la calidad del agua tenemos que remontarnos al año 69-70, que no fue con los discos, fue con las neones y otros peces que eso no se habían criado en Cuba. En Cuba se criaban los peces que se daban con las condiciones que había allí. Alguna gente que le agregaba un poquitico de agua y lluvia, otra cosa, criaban algún barbo sumatrano, alguna serpa, pero más nada. Pero eso me obligó a iniciarme a estudiar como tal lo que es el agua. Análisis de agua, contenido de sales de agua. Pude construir mi primer equipo de tratamiento de agua a base de resina catiónica y aniónica. Todavía existe, funciona bien el equipo sin problema. Y a pesar de que tiene ya desde los años 80 hasta la fecha, y el equipo sigue funcionando perfectamente. Y entonces sí me interesé allá con el agua, vi las características, me di cuenta de que el agua de nosotros, por ejemplo, es extremadamente alcalina. El sustrato de la mayoría de las zonas en Cuba es coralino, entonces tiene mucho carbonato, calcio. Y esos animales para criar tienen que tener muy bajo contenido de sales, lo que diríamos dureza. Después aprendí también que mejor que analizar la dureza así fríamente, con la conductividad sacaba el resumen, no tenías que analizar el agua. La conductividad te decía todo lo que tenías que tener ahí. En vez de decir que si tiene 2 grados alemanes y 3 son permanentes y 2 son temporales, por el carbonato y los sulfatos que formaban las sales permanentes y las sales temporales, sencillamente la conductividad, el disco cría a 100 micro 100, la neón cría 20 micro 100, el otro animal cría tanto micro 100, y ya con eso se facilitó mucho más el trabajo de la química del agua. Y ya teniendo el equipo de tratamiento de agua, dejé de depender del agua lluvia, que a veces venía con contaminantes de la atmósfera, como es lógico, del lugar donde se recogía, y la calidad del agua mejoró notablemente, lo que hizo posible de que cada vez los animales criaran mejor y no hubiera ningún problema, tropiezo, que un viaje se te daban, otro viaje no se te daban. Ya eso se quitó completamente arriba, que eso es una cosa que creo que es lo más importante. Después eso es la alimentación, cambiar la alimentación. Ellos no deben comer tubifetos. Entonces, bueno, pues aquí no hay corazón de ternera, o como pescado, camarón, o algo de eso más. Se le hizo un alimento que resolvió el problema definitivamente de la comida del disco. Aparte de la artemia en los primeros días después que se le quitaban a los padres. Y me cayó una vez en las manos una revista de Jack Wally, del Acuario Nacional, tenía muy buenas relaciones, de la biblioteca, donde hablaba de la cría artificial del disco. E intenté hacerlo y tuve resultados positivos, lo que es extremadamente trabajoso. Pero depende de la pareja. Hay parejas que las crías son fuertes y se logran bien artificialmente, pero hay otros que no, y siempre yo prefiero dejárselo a los padres. Hubo casos de parejas de edad más 80, 100, 100 un poquitico, pero 200 y pico, en varias ocasiones había una pareja muy buena que daba esa cantidad, inclusive se lo podía quitar y criarlo artificialmente, que se lograban casi todo. Cuco, ¿y qué tú le aconsejas a los nuevos que se inician en este tema del pez disco? A los que empiezan con los discos, primero es recomendable que tengan conocimiento de peces. Personas que nunca han tenido pez y quieren comenzar con los discos, posible, pero ya es un animal más delicado, es fuerte. La gente se cree que es delicado de morirse, pero es un animal muy fuerte. Pero hay que tener ya ciertos conocimientos antes de empezar con ellos. Acuarios grandes, con sus calefacciones adecuadas para que los animales nunca les baje la temperatura de menos de 27 grados, mantener los 28, 29 grados. No tiene que ser constante la temperatura. La temperatura puede tener sus variaciones, que es bueno, porque eso estimula el metabolismo.
una temperatura demasiado constante no es buena tampoco. Cuando se cogen los animales hay que tener muy en claro varias cosas. Primero, que mirar en la figura, que sea una figura armoniosa, como un disco, dice la palabra. El tamaño del ojo para hacer un cuerpo debe ser más bien pequeño. Cuando tú ves un disco que tiene el ojo muy grande y su tamaño pequeño, ya tiene mucho retraso en el crecimiento. Además, como expliqué, la frente debe ser ancha, no puede ser filosa. Un animal que esté así, el animal ese está parasitado, ese animal está enfermo. Revisarle las aletas con cuidado, no tenga algún defecto. Aunque la mayoría de esos defectos no son genéticos, se ha demostrado, porque decían, no, es un problema genético, una malformación y eso. Casi siempre el 90 y tanto % de las malformaciones se deben a la falta de algún oligoelemento en el agua. La gente habla mucho de la axamita, pero bueno, el doctor Untergase y otros famosos biólogos alemanes hablan de que la axamita se ve sobre todo en animales de agua fría, que ellos no lo han visto en agua caliente. En agua caliente, en las aguas calientes, o sea, 20 y pico, 30 grados, lo que se ve es el espironúcleo, otro flagelado que sí abunda a esa temperatura, pero son casi idénticos. Y se le conoce, todo el mundo habla de axamita, la axamitosis y todas esas cosas, pero se habla más bien del espironúcleo como lo que más ataca al disco. Que en un final le hace lo mismo. O sea, le provoca una deficiencia de vitamina D3, de calcio y de fósforo. Se le ve en la línea lateral que le sale como unas esporas. El animal enflaquece mucho a las bacterias, a las enfermedades bacterianas. Bueno, tenía la suerte de tener a mi disposición el laboratorio del zoológico de La Habana, porque en aquella época yo criaba a los animales que se le quitaban a los padres en el zoológico de La Habana porque tenían problemas. El director me los daba para que yo los salvara aquí, todas las fieras esas. Y yo tenía acceso y aprovechaba cuando yo tenía que hacer algún tipo de análisis, sobre todo bacteriano, lo llevaba al parque y ahí me hacían los cultivos y después me decían cuál era el tratamiento que debía utilizar y eso. Y dio muy buen resultado porque eso nos ayudó mucho. Hugo, desde tu experiencia, ¿por qué los discos pequeños enferman tanto? Lo que más se le ve en los jóvenes es que hay que cambiarle mucho agua. Tienes que tenerlo constantemente en agua limpia y alimentándolo, pero con mucha agua limpia requieren, porque cualquier cosa lo vas a ver que se arrincona en una esquina, los atacan mucho los ectoparásitos, ese tipo de ectoparásitos que los atacan. Donde yo he tenido mejores resultados, sin especificar tipo de ectoparásito, es con el formol, 34-37%, una gota por litro. Eso ha dado un resultado maravilloso. Los animales responden bien, no los afecta. Sobre todo cuando han sido atacados por el dactilogiro en los periales. Es lo que se ve. Algún tipo de bacteria que le ataca en las aletas, que usted ve pudrición de aletas. No vamos a empezar a especificar tipo de bacteria y eso. Pudrición de aletas y todas esas cosas. Con ese formol, ellos han resuelto su problema perfectamente. Nunca aquí tuve grandes problemas con las enfermedades. A veces sí, a veces una exoftalmia, eso puede ocurrir. Pierdes el animal, casi siempre. La opalescencia en los ojos, yo tuve muy buenos resultados con mucho cambio de agua que se quitara. Con medicamentos casi nunca, siempre, pero eso se presentó muy poco. Igual que la inflamación del vientre, eso casi siempre es un producto de pseudomonas. Alguna comida que tenía alguna pseudomonas le produce líquido, como decimos, líquido acítico en la cavidad abdominal, se inflame, por lo regular ese animal muere. Solamente uno que les logré sacar el líquido
con una jeringuilla de insulina, se recuperó. Pero cuando se presenta eso, que es muy raro, muere. En el 90 y pico por ciento de los casos. Y hay veces que la muerte súbita es inevitable. Por ejemplo, una pareja criando sus hijos, de lo mejor en la pecera, verlos por la mañana, alimentarlos sin problema, y cuando regresas por la tarde te encuentras uno de los padres está muerto, sin causa aparente de ningún tipo. Y eso es más difícil, eso habría que llevarlo a un laboratorio especializado, eso nomás lo tiene la pesca, para analizarlo, pero bueno, está muy lejos, no es fácil acceder a ellos como tal. Pero realmente, con una temperatura adecuada, el disco no debe estar nunca menos de 27, 28 grados. Las crías, inclusive a 30, 31, 32 grados, le acelera un poco el metabolismo, comen más y crecen más rápido. Conforme también se ha demostrado, y eso te lo dice el propio Jaguar, lo decía, de que el agua es más dura, no en el agua suave, suave donde ellos nacen, el agua un poco más dura, crecen más sanos, más fuertes. Bueno, Cuco, yo estaría aquí muchas horas nutriéndome de tu gran conocimiento y experiencia, pero sé que tienes cosas que hacer y no quiero abusar. Entonces, gracias por tu valioso tiempo y si quieres mandar algún saludo en especial a alguien. Bueno, mandarle saludos a Roberto, que se ha convertido en un auténtico criador de discos y con muy buena perspectiva. De verdad que lo felicito. Como empezó primero con los peces marinos y después se decidió con los discos, y ha montado una pequeña instalación que yo no la he visto personalmente, pero bueno, la he visto en video. Ojalá y pueda volver a ir a Estados Unidos para verla personalmente, y lo rápido que se desarrolló y todos los logros que ha tenido. En este momento no estás criando, no tienes ningún tipo de cría. En estos momentos se dificulta mucho el problema de la alimentación de los animales. Bueno, ya vendrán tiempos mejores en que podamos de nuevo volverlos a criar y traer nuevas variedades de discos. Bueno, pues nada, espero que este video le haya servido un poco para conocer la historia, un poquito de historia. Quiero agradecer a todos ustedes por haber llegado al final del video, y especialmente a mi hermano que me ayudó, a Alejandra, que nos prestó su teléfono y fue la que grabó. Entonces, pues nada, yo los espero para el próximo video. No se lo pierdan, se suscriban, que siempre hay algo interesante. Siempre uno pone algo interesante. Entonces, pues nada, nos vemos.